37 años al servicio del campo. Nuestra misión es brindar servicios profesionales e integrales, defendiendo la transparencia del mercado, aportando conocimiento y acompañando al crecimiento de nuestros clientes. Un camino que recorremos juntos. A lo largo de todo este tiempo, nos hemos esforzado en ofrecer las soluciones que agreguen valor. Somos líderes en agrofinanzas, gracias al sello particular de nuestra gente, que combina pasión, transparencia y profesionalismo. Brindamos nuevas alternativas de agrofinanzas, acercando las mejores opciones de ambos mundos. Nuestra meta es que puedan desarrollar estrategias para vender su producción a un excelente precio, con seguridad de pago, una logística adecuada y que cuente con opciones de inversión y financiación seguras y transparentes para hacer crecer su negocio. Seguimos evolucionando, seguimos trabajando para acompañarte a mejorar el rinde de tu negocio. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro 10º webinar del año. Es un gusto compartir con ustedes esta charla que venimos haciendo mensualmente. Como siempre, hoy vamos a tener toda la parte agro con Dolores Rodríguez Pareja, que nos va a estar informando todo lo que es mercado nacional e internacional. También va a estar Juan Ignacio Palovici, que nos va a estar informando todo lo que es mercado bursátil, tanto nacional como internacional. Contamos también con Agustín Marcos, siempre con su información de estrategia de mercado a término, y que nos va a estar explicando un poquito también todo lo que es el mercado de futuros y cómo ve todo lo que es las opciones que tenemos para proteger precios o inclusive captar estos precios que está teniendo gran volatilidad el mercado. Damos la bienvenida a Juan Ignacio, les queremos comentar que a partir de cada orador vamos a estar generando la columna de preguntas y respuestas, así el tema no se va dilatando y al final tenemos un cierre. Bienvenido, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Muy bien, todo bien, por suerte, espero que todos anden bien. Si les parece, arranco. Sí, sí, cómo no. Bueno, gracias a Morgan, como siempre, por la invitación y por dejarnos participar de estos webinars. Nuestra presentación de hoy, digamos, lo que queremos decir es que el gobierno está comprando tiempo para evitar el mal mayor que es la devaluación. El dólar soja, que por supuesto fue la noticia del mes pasado, aportó cerca de 4.000 millones de dólares a las arcas del Banco Central. Eso le permitió inflar un poco las reservas para transitar estos meses que son muy duros en términos de demanda de divisas. Ustedes saben que entre agosto y diciembre generalmente el Banco Central vende dólares porque tiene una liquidación estacionalmente más baja, mayor demanda por el lado de las importaciones, entonces termina vendiendo. Como el gobierno quería evitar, en un contexto donde tenía prácticamente cero reservas netas, una devaluación, lo que hizo fue empezar a emparchar la economía. ¿Cuáles son estos parches? La soja, ahora vamos a ver un poco hacia dónde nos llevó, los dólares nuevos que tenemos, ya el dólar Qatar o dólar por arriba de los 300 dólares, que ni siquiera es dólar Qatar, porque, para todos los gastos que sean mayores a 300 dólares, ¿no? Un dólar para artistas extranjeros, un dólar para el servicio de basados en el conocimiento. Digo, el gobierno le da un dólar a cada necesidad, digamos, ¿no? Para cada necesidad hay un dólar, para cada sector hay un dólar. Entonces, con esto el gobierno tiene un engendro cambiario que lo que busca evitar es una devaluación. Que una devaluación lo que te genera es recesión, inflación, aumenta la pobreza, y políticamente eso es bastante indigerible, aunque es lo que Argentina teóricamente necesitaría, ¿no? Corregir precios relativos, tarifas y tipo de cambio, y a partir de ahí tratar de ensayar un plan de estabilización que el gobierno no vemos que esté dispuesto a hacer. En la macroeconomía o en la economía argentina sobran pesos. Está bien, el gobierno emitió 1,5 puntos para comprar dólar soja, emitió otro 1,5 puntos para intervenir en la curva de pesos, que ya hablamos hace un par de meses. En total, digo, el gobierno lanzó una enorme cantidad de pesos a la economía que todavía, a nuestro entender, no están reflejados en la brecha cambiaria. Entonces, digo, ahí puede haber una oportunidad para quien quiera dolarizarse estos precios. Me parece que son precios sumamente atractivos. En el medio el gobierno trata obviamente de, digamos, si no puede devaluar, ensaya algunas estrategias para
tratar de frenar la inflación, tratar de estabilizar un poco la macro, y entre esas medidas una es subir la tasa, en un contexto donde tenés más de 100% de inflación anual. En los últimos 2 meses la inflación promedio fue 7% mensual, eso anualizado está arriba de 120%. Entonces, en un contexto de alta inflación, con suba de tasa, donde todavía ni siquiera alcanza para empatarle a la tasa, digamos, a la inflación, el gobierno termina generando problemas hacia el futuro, termina incubando problemas hacia el futuro, porque las tasas corren sobre un stock de pasivos del central, que son los LELIQs y los pases, que es cada vez más alto. ¿Está bien? Entonces, el riesgo que eso genera, quizás no es para esta administración, pero sí es un riesgo a futuro que va a tener que resolver el próximo que venga, cuando intenten hacer algún levantamiento del cepo, o alguna liberalización parcial, al menos, de lo que es este engendro, como decía en un momento, cambiario. ¿Sí? Por supuesto tenemos un riesgo enorme en la curva de pesos. Ese riesgo deriva de que digamos, el gobierno logró recuperar un poco la curva de pesos emitiendo, pero también otorgando seguros de cambio duales que ajustan por inflación o devaluación, lo que sea mayor de los dos. Entonces, la verdad es que el gobierno, de vuelta acá también, procrastina y posterga un problema hacia 2020. Por último, creemos que en términos del sector real, la actividad va a ser un segundo semestre de mayor estancamiento, de mayor de pérdida relativa en el nivel de actividad, porque va a caer el consumo, porque los salarios reales probablemente vayan a caer en esta segunda mitad del año, y también una cuestión de restricción de oferta. La gente no está pudiendo importar insumos, ¿sí? Entonces eso te genera una restricción de oferta que probablemente impacte en el nivel de actividad. En lo que respecta, esto es un poco lo que ya dije, pero digo, acá está la dinámica de reservas netas. Fíjense que el gobierno hoy, con la medición, digamos, lógica, el gobierno hoy tiene alrededor de 6.000 millones de dólares de reservas netas. Eso no es menor, había llegado a tener 1.000 antes del dólar soja, un nivel prácticamente nulo, un nivel con los cuales la economía directamente no opera. Es decir, el gobierno tenía reservas netas para 3 días de importaciones, hoy tiene reservas netas para 1 mes y medio. Digo, eso no es menor. Por supuesto que la contracara de esto es una economía con bastantes más pesos, como el gobierno tuvo que emitir para pagar la diferencia entre el dólar y el dólar soja, la economía tiene más pesos. Pero digo, una economía con 6.000 millones tampoco puede enfrentar cómodamente una evaluación. Una evaluación como la de 2014 lo que generó fue, si ustedes recuerdan, el gobierno en aquel momento Kirchner también, Kicillof devalúa, el dólar pasa de 6 a 8, pero ¿qué pasaba? Había 3 veces más de reservas netas en el Banco Central, entonces el Banco Central podía poner un precio y, digamos, poner dólares arriba de la mesa para que ese tipo de cambio no fluctúe y no sea barrilete. Entonces, hoy con estos niveles de reservas es más difícil de evaluar y tratar de controlar el tipo de cambio, ¿no? Es una tarea mucho más compleja, por eso el gobierno, digo, si devalúa no sabe dónde termina. Digo, si el gobierno hoy pone el tipo de cambio en lugar de 157 en 180, es probable que el mercado interprete que ese es el primer paso de varios. Entonces, el dólar podría ser una especie de barrilete, digamos, ¿no? Para tratar de evitar una devaluación, el gobierno, como ven ahí, impone diferentes tipos de cambio, va desdoblando a medida que las reservas netas le van cayendo por distintos motivos. Fíjense que ya tenemos hoy alrededor de 15 tipos de cambio. La brecha hoy es 86% con el blue, 98% contra el contado con liqui. Ayer subió un poco, en torno a 90 con el blue y 100 con el contado con liqui. Y una brecha en 100% es una brecha prohibitiva. Una economía no puede funcionar nunca con estos niveles de brecha. Por supuesto, como veníamos digamos, de niveles de 150, 160, esta nos parece relativamente barata. Me parece que todavía tiene margen para subir, pero, digamos, por el momento, ya una brecha de 100 es muy prohibitiva para la macro, y con todos los pesos que el gobierno emitió, creo que hay, digamos, margen para que siga subiendo. Respecto a, digamos,
la carrerita inflación-devaluación, que es una carrera que nos resulta relevante, porque si ustedes se fijan, el dólar perdió sistemáticamente contra la inflación en los primeros meses de este año, luego empezó a acelerar en el margen y hoy más o menos están empatados, digamos. Yo creo que van a terminar empatados inflación y tipo de cambio. Creo que eso no va a ser sostenible, por una cuestión lógica de que el gobierno le va a costar mucho sostener una devaluación igual a la inflación, porque eso le va a poner un piso a la inflación en sí mismo. O sea, si la devaluación corre al 6,5, la inflación va a correr también al 6,5. Entonces, de vuelta, esa carrera entre devaluación e inflación va a tender a ser bastante, digamos, bastante políticamente no digerible, ¿no? Creo que el gobierno va a tender de vuelta en un año electoral, o adaptarnos a un año electoral, a que el tipo de cambio corra por debajo de los niveles de inflación, ¿no? Esto es un poco lo que les comentaba. Fíjense que los últimos trimestres de año son de menor, esto está hecho en promedio mensual, digo, el agro liquida en promedio 1.500 palos menos, esta vez va a liquidar mucho menos todavía. Si ustedes miran la liquidación de los últimos días, fueron 50 palos por día. 50 palos por día es la mitad que el promedio del año pasado, o sea que el agro está liquidando menos, por supuesto, porque adelantó dólares, y es un mes con mayor demanda relativa de dólares, ¿no? Entonces el central siempre termina vendiendo en el multo. A esto se le suma una cosecha de trigo que, como la mayoría sabe, no viene bien. Esto podría restarle al gobierno en el trimestre diciembre-febrero, o sea, en el verano de 2023, unos 400, unos 500 palos. Parece poco, pero en este contexto delicado, donde las reservas no alcanzan, es bastante, ¿sí? Naturalmente el gobierno, digamos, trata de acompañar con tasa la inflación, un ensayo medio burdo, porque una inflación no es razón de que la tasa es real negativa en términos reales, o sea, que pierde contra la inflación, sino que es un problema de lo que es el fondo de toda la cuestión, que es el déficit fiscal. El gobierno tiene déficit, emite para financiar ese déficit, entonces aceita la bomba de la inflación. En este sentido, me parece que es bastante relevante tener en cuenta que, digamos, la evaluación en Argentina, digamos, no hubo un salto evaluatorio, fíjense el gráfico a la derecha, pero aún así la economía se comporta como si hubiese habido una devaluación. Entonces lo que quiero destacar acá es, estamos adentrándonos en una economía que el precio de referencia, o digamos, el dólar de referencia implícito en los precios, es un promedio entre el blue y el oficial. Si es un promedio entre el blue y el oficial, estamos, digamos, en un momento donde el gobierno, cualquier decisión que tome, su impacto en la brecha va a tener un impacto en la inflación. O sea, si el gobierno toma una decisión que sube la brecha, sube el blue, sube el contado con el liqui, por mala praxis de la política económica, eso va a impulsar a la inflación probablemente, porque los agentes o las firmas o las empresas están mirando más el contado con liqui, el blue, que el dólar oficial. También hacen un promedio entre ambos. Entonces es una economía que ya tiene una nominalidad bastante lanzada, donde la inflación corre del 6-7%, el gobierno también, con valía de tasa en torno al 6-7%, y eso es lo que termina resultando, es una economía, digamos, con una inflación piso en torno a 6-7, o sea, este año va a cerrar arriba de 100, el año que viene probablemente cierre arriba de este año, o sea, que sea 100 o más de inflación de 2023. Porque hay muchos pesos dando vuelta, porque hay digamos, una enorme masa de pesos que todavía no han sido, que no son demandados. Entonces, digamos, lo que hace la inflación es corregir lo que el gobierno evita corregir por las buenas, la inflación lo hace por las malas, ¿sí? Yo un poco lo que les quería decir es, fíjense que cuando el gobierno emite, ¿qué hace? Retira esos pesos de circulación con LICs y pases, pero a los LICs y pases les paga más de 100% de tasa efectiva anual. Entonces, en un año vamos a tener 3 bases monetarias solamente de intereses de LICs y pases. ¿Sí? O sea, el gobierno, fíjense, esto lo que quiero mostrar acá va a ser difícil bajar la inflación si hay algo casi automático que está todo el tiempo largando pesos a la calle, que son las LICs y los pases, a un ritmo de 100% de tasa efectiva anual. Si usted mira el gráfico a la derecha, hoy estamos en niveles de esta relación entre LICs y pases, que antes tenían otro nombre, pero no importa,
en niveles ya parecidos a los de la hiperinflación. Pero esto no quiero decir que haya una hiperinflación. Sí, creo que ese riesgo no está hoy por hoy, o al menos no está en el corto plazo, pero lo que sí quiero decir es que tenemos un riesgo bastante alto, ¿sí? En el plano monetario, y es una dinámica que no veíamos hace muchos años. Entonces, acá es donde creo que el gobierno debería poner el ojo, porque si el gobierno no baja el déficit, esta cuenta va a seguir subiendo y la inflación va a ser muy difícil bajarla. Por eso yo digo que el gobierno trata de atacar la inflación con tasa cuando el problema de fondo es el déficit fiscal. Adentrándonos a lo internacional, digamos, a lo que tiene que ver con, digamos, con lo que pasa en el resto del mundo, la Fed en los últimos meses estuvo corrigiendo la tasa de manera bastante acelerada, porque por supuesto, si mira el gráfico de la izquierda, la Fed fue bastante optimista respecto a los niveles de inflación. Fíjense que en diciembre proyectaba que iba a haber 2,6, ya está proyectando que va a haber 5,4. Esa creencia errónea de que la inflación era transitoria y ahora es un fenómeno más permanente, forzó a la Fed a hacer, digamos, sobre reaccionar en términos de tasa, ¿sí? Llevar la tasa a niveles de 4,5% para atacar la inflación a costa de una mayor caída en el nivel de actividad económica. A esto, digamos, los medios más utilizados llaman soft landing, porque lo que la Fed busca es, bueno, bajar la inflación con algún costo de actividad, pero sin una crisis, ¿sí? O sea, que sea un estancamiento con alta inflación, que la inflación vaya descendiendo y que eso, digamos, de vuelta termine generando una economía con menos actividad, pero también menos inflación. Entonces, la Fed busca sobreaccionar en tasa lo que perdió de credibilidad en los momentos donde debería haber sido, donde el diagnóstico debería haber sido otro. ¿Esto por qué es relevante para Argentina? Básicamente porque, digamos, si el mercado de Estados Unidos, que primero, perdón, cree que la Fed va a poder controlar la inflación en los próximos años, fíjense que la inflación break-even, que es la inflación que está implícita en el mercado de bonos, bajó de casi 4 a 2,5, o sea, el mercado realmente cree que va a haber una desaceleración de la inflación, compra el argumento de la Fed, a diferencia eh, de, de meses previos. El problema que estamos teniendo es que estamos viendo una curva del tesoro invertida, que lo que te termina generando es que el mercado pricee que también va a haber una recesión, ¿no? O sea, que la Fed en algún momento va a tener que bajar las tasas en un futuro para impulsar el nivel de actividad económica. ¿Esto qué genera o qué problemas puede traer aparejados? Básicamente un dólar que es más fuerte a nivel global, después Dolo lo va a contar, pero el informe global del fondo pronostica, digamos, básicamente lo que nos dice es hay que prepararse para lo peor, o lo presta por venir, había dicho algo así el economista en jefe del fondo, justamente porque tenemos un dólar más fuerte, más inflación a nivel global, menos nivel de actividad, China que está acelerando, entonces un dólar más fuerte a nivel global, más tasas, y China que desacelera, bueno, pone un signo de interrogación bastante fuerte sobre lo que es la dinámica de commodities. Más allá de los bonos de mercados emergentes que van a sufrir si hay una aversión al riesgo a nivel global, los commodities también pueden sufrir porque no solamente tenés el factor financiero, que es un dólar más fuerte y tasas para arriba, sino que además estamos teniendo una desaceleración del país, de uno de los países que más commodities en el mundo demanda. Entonces, ese no es un dato no menor a tener en cuenta. Todavía la soja se mantiene en niveles altos, el trigo también, el maíz también, y en tanto dura la guerra entre Ucrania y Rusia, que ahí también el fondo es bastante pesimista, cree que es algo más permanente, digamos, hay factores contrapuestos, la guerra Ucrania y Rusia impulsa las commodities, pero también lo financiero, que es la fortaleza del dólar a nivel global, las tasas y el crecimiento real de China pueden impulsar para abajo esa, digamos, esa dinámica de commodities. Fíjense que el resto de los países, o sea, Argentina obviamente con otra nominalidad, con otros problemas, pero digo, el resto de los países de Latinoamérica vienen subiendo significativamente las tasas. Fíjense que Brasil volvió a niveles de 12%. Chile, que es uno de los países que ostentó las menores tasas en la pandemia, hoy ya está en torno al 10%, porque la inflación fue un problema
en la salida de la pandemia, ¿no? Restricciones de las digamos, de oferta, cuellos de botella, parte inflación importada, digo, en el resto del mundo, en Argentina el fenómeno es mucho más local. Todas esas cosas terminaron generando que los emergentes tengan que subir la tasa para evitar que los inversores huyan de sus activos. Entonces, eso lo que termina generando es que el resto de los países, al subir la tasa, sus monedas no se deprecien tanto y Argentina, digamos, si el tipo de cambio sigue yendo por detrás de la inflación, siga perdiendo competitividad, o sea, siga siendo Brasil más competitivo, Chile más competitivo, etc. Fíjense en el gráfico de la derecha, en lo que va del año, ningún país, ¿sí? Y ningún instrumento fue reserva de valor. ¿Ya? Los puntitos azules es cómo evolucionaron los distintos índices en lo que va del año. Ahí tenemos lo que es bonos de Estados Unidos, de empresas, bonos de mayor riesgo de empresas corporativas, el mercado de acciones de USA, mercados emergentes, Europa, Japón, Brasil es el único outlier, real estate y oro. Todos los activos sacando Brasil, sí, que en el último mes cayó, ahora recuperó un poco por el resultado mejor a lo esperado para Bolsonaro respecto a Lula. Sacando Brasil, el resto, digamos, hoy todas las opciones perdieron 20 o 15% en dólares en lo que va del año. ¿Sí? O sea, digamos, una corrección significativa de todos los activos. Los bonos del Tesoro americano cayeron 15%. Está todo cayendo de manera muy acelerada en un contexto donde cuesta encontrar reserva de valor. Hoy el mundo está refugiando en cash. En Argentina, volviendo un poco y planteando estos riesgos, que ahora lo vamos a vincular un poco con los bonos en dólares, pero en lo que respecta a Argentina, Argentina hoy tiene si ustedes estuvieron mirando los bonos en dólares, cayeron significativamente en las últimas semanas, por supuesto, acompañando una dinámica muy pobre de lo que fue los mercados emergentes, y en el mercado de pesos también hay riesgos, o sea, cuando uno dice, bueno, tengo pesos ociosos, no los puedo, capaz no puedo comprar MEP o con todo con liqui por cómo es mi negocio, y le tengo que poner en deuda SER, deuda dólar link, etc. Nosotros lo que venimos recomendando es, preferimos SER antes que dólar link, ¿sí? Para los que son más conservadores, preferimos brecha antes que cualquier instrumento en pesos. Por supuesto, algunos no pueden, porque si después tienen que importar fertilizantes, lo que sea, pueden tener un problema. Entonces, si están obligados a estar en pesos, lo que venimos diciendo es mejor SER que dólar link, porque ante una devaluación, una economía como la Argentina, con tanto traslado a precio de esa devaluación, y con los precios tan elevados de los dólar link, hoy nos parece más atractivo un SER en cualquier simulación o cualquier escenario. ¿Sí? El riesgo que vamos viendo es, ojo, porque en 2023 puede pasar lo que pasó en junio y julio de 2022, que haya una corrida contra la deuda en pesos. Es verdad que todos los que quisieron correr entre junio y julio ya se fueron, pero igual queda. ¿Sí? Ojo, porque financiar deuda de 2023 a 2024 va a ser muy costoso. Y si el mercado se empieza a preguntar cómo eso se va a financiar, el problema puede venir antes de que el gobierno tenga que financiar esa deuda. Es decir, podemos tener esa nube que se está formando en la transición presidencial, donde el gobierno no puede colocar deuda más allá de octubre de 2023, eso se puede trasladar a principios de 2023 y eso genera un problema bastante significativo de la deuda en pesos. Fíjese que el gobierno viene muy bien en lo que respecta a colocaciones de mercado, el gobierno viene teniendo un rollover de la deuda, un refinanciamiento sumamente alto, justamente porque emitió 1,5 puntos para salvar la curva de pesos, entonces eso le dio un reaseguro al mercado, el mercado por el momento testea los límites del tesoro. Creemos que el gobierno no va a emitir más de acá hasta fin de año, que va a poder colocar todo vía deuda, se va a aumentar la deuda con el mercado y con los organismos públicos, pero no va a emitir nuevos pesos. ¿Sí? En lo que respecta a los bonos, en dólares, ¿sí? Fíjense que Argentina está tradeando a paridades del 22. Esto, si mira el gráfico, esto es histórico, esto viene del 98 hasta el 2022. Estamos en niveles, fíjense, juicio con los holdouts,
y pre-canje del 2005, o dicho de otra forma, estalló la convertibilidad. ¿Sí? O sea, hoy Argentina está tradeando como si hubiera una crisis social o como si hubiese habido un default con litigio incluido. ¿Sí? ¿Qué descuentan los precios de los bonos a $25? ¿Sí? Que el próximo que venga en 2024 va a hacer una reestructuración con 50% de haircut, o sea, ni en los peores default de la historia hubo esta reestructuración, 3% de cupón, menos que la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, a 12% de exigible, o sea que un bono en Argentina rendiría 12 o 13% de la salida. Eso da $25, o sea, una reestructuración recontra agresiva, que yo creo que no se va a terminar dando. Eh, por eso creo que hay valor en la deuda en dólares argentinos. Obviamente, como les mostré en el gráfico previo, en el resto del mundo no hubo refugio de valor. O sea, la deuda de Estados Unidos cayó 15%, emergentes cayeron 20%, Argentina está cayendo mucho más. En lo que va el año Argentina cae arriba del 30% en dólares los bonos argentinos. O sea, tiene más, como le decimos, beta, que el beta es más riesgoso un bono argentino que un bono de otro país emergente, por eso cae más, y en las uvas sube más. Entonces, hay valor en ese tramo, hay valor en los bonos en dólares, pero hay que tener estómago. Hay que comprar y no mirar hasta en los próximos 2 años. Entonces, eso me parece que es algo no menor. Estamos de vuelta, fíjense en el gráfico de la izquierda, muy por debajo del promedio que tradeó Argentina. Argentina tradeó históricamente en torno a 42, $45 su bono, que es algo muy bajo. Con el gobierno de Cambiemos llegó a tradear casi al 80% de paridad. Digo, hay valor en términos históricos, de corto plazo el mundo se nos pone en contra y eso va a hacer que sea más difícil que los bonos dólares que suban. Obviamente es una cuestión de timing, yo puedo comprar ahora y un año no crece y me perdí hacer laburar la guita en otro lado, pero como les mostré antes, no hay muchas opciones de dónde poner los pesos o los dólares para qué trabajo. Ahí lo que mostramos es cuáles bonos son más protectivos ante una señal de default. Para nosotros el 35 y el 41 son los más protectivos, son los que tienen más, devengan más cupón en los próximos meses, y eso hace que sean instrumentos atractivos para proteger o para invertir los dólares en el mediano plazo. Nos parece que la curva a ser antes de abril sigue siendo muy atractiva. Nos parece que arriba de lo que es todo lo que es tasa positiva es atractivo. Fíjense que los bonos SER, después de la corrida en pesos de junio y julio, nunca volvieron a los valores previos, pero sí estuvieron recuperando bastante y creemos que van a seguir recuperando y creemos que van a ser la estrella de los próximos meses. Fíjense que los dólar link les cuesta más recuperar. ¿Sí? De la línea gris que está aquí. Y en lo que respecta a una evaluación, el gobierno hoy tiene menos presiones para devaluar el tipo de cambio oficial que las que tenía hace un par de meses. O sea, el gobierno hoy tiene una menor intervención en futuros. La curva de futuros hoy es, digamos, cayó respecto a una semana atrás y incluso respecto a un mes atrás. O sea, la compra de reservas del gobierno logró, mediante el dólar soja, que es transitorio, lo que sea, logró aplacar las expectativas de evaluación, que fíjense que durante la gestión rápida y fugaz de Batakis había llegado a un máximo. El gobierno estaba muy vendido en futuros, el mercado estaba apostando muy fuerte que era una devaluación. Hoy el mercado sigue creyendo que va a una devaluación, ¿sí? Que el dólar tendría que moverse 10% de acá a los próximos 4 meses, lo cual es imposible que se mueva 10% todos los meses, por ende el mercado, como no le puede asignar a un mes en particular de evaluación, lo distribuye en el tiempo, pero cree que va a haber una evaluación. Hoy esa creencia es un poco menos significativa de lo que era, si se quiere, un mes atrás antes del dólar. Por ahora el gobierno logró postergar esa expectativa de evaluación. Y si yo me pongo a pensar en incentivos políticos, digo, al gobierno le va a costar mucho convencer a la política de devaluar en un momento donde faltan 5 o 6 meses para las elecciones. A la economía le cuesta mucho recuperarse en términos de actividad económica después de una devaluación, o la pobreza tarda en bajar después de una devaluación. Pero la pobreza va a subir y luego puede llegar a bajar, pero ese proceso donde sube y luego baja tarda en madurar, tarda en verse en los datos. Entonces,
políticamente es muy difícil de dirigir una devaluación y yo creo que el gobierno va a hacer todo lo posible para evitarlo. El riesgo de éxito de eso no es 100%, es 60%. O sea, hay un escenario con 40% de chance donde el gobierno no llega y tiene que devaluar de shock. Que políticamente eso es un game over total. O sea, ya hoy el gobierno no tiene chances electorales, según lo que dicen las encuestas. Si eso le sumamos una evaluación, peor todavía. O sea, el resultado o las chances electorales bajan todavía más. Entonces, eh, creemos que el gobierno va a intentar hacer todo, o sea, si tiene que haber 45 tipos de cambio, va a haber 45 tipos de cambio, con el objetivo final de no devaluar y evitar así una corrección significativa del tipo de cambio que genere menos actividad, más inflación de la que ya tenemos. O sea, ya tenemos 110% de inflación pronosticada para 2022. Pero a eso, una evaluación montada sobre ese 110 puede llevar la inflación a números mucho más altos. ¿Está bien? Valores de 2 dígitos mensuales, por así decirlo. Así que bueno, dicho esto, acá termina la presentación para no ocupar mucho tiempo de Dolores y de Agustín y Sergio, así que no sé si hay preguntas, Sergio, si querés Excelente, hacerme... Agustín. Excelente, Juan, como siempre. Mucha información, nos acercaste, la verdad que súper importante. Hay algunas preguntas, sí, para hacerte. Un poco estuviste respondiendo en el final, pero bueno, ¿cómo ves la dinámica de la brecha hasta fin de año? Me parece que la brecha, hoy por hoy, en términos relativos, está barata. Me parece que uno mira en términos históricos de este gobierno, la brecha hoy, digamos, la brecha promedio de este gobierno fue alrededor de 340 pesos a valores de hoy. Hoy estamos en torno a 300, o sea, en términos históricos la brecha está baja. Hay un exceso de pesos, hay muchos pesos dando vueltas, así que creo que el trade de irse largo en brecha, o sea, apostar a la brecha, hoy tiene bastante chance de salir bien. Me parece que es verdad, el central sube la tasa, el costo de oportunidad es más alto, pero si uno apuesta a la brecha, eh, creo que va a ser un trade. De acá a fin de año, me parece que va a ser uno de los trades más redituables. Perfecto, excelente, la verdad, muy buen punto. Hay otra pregunta más. ¿Crees que hay alternativas a los bonos en dólares para quien no quiere tener riesgo argentino y no tiene dónde poner sus pesos? Sí, hay opciones como las obligaciones negociables, o sea, uno puede invertir en lugar de invertir en bonos soberanos, en lugar de invertir en el gobierno argentino, invertir en empresas, digamos, que cotizan en bolsa. Hay un montón de ejemplos de Pampa, Arcor, empresas energéticas. Todas esas empresas tienen bonos que, si bien son mucho más ilíquidos, esa es la desventaja que tienen, pagan un cupón de manera, digamos, de pagar un cupón alto, en torno al 7,5, 9% anual en dólares, que es verdad, hoy un Treasury o un bono americano rinde 3,5. También pagan, digamos, el riesgo argentino bastante más alto, pero pagan 9% de cupón, que le gana un poco a la inflación americana. La desventaja que tenés es que una vez que pusiste los dólares ahí, es probable que cuando los quieras sacar tengas un costo de vender esa posición, excepto que lo lleves a el periodo de vencimiento de esa obligación negociable, que en algunos casos son 2023, 24, 25, o sea, no es que vencen muy lejos, ¿está bien? Pero hay alternativas. Sí, perfecto. Te sumo a eso, Juan, el tema de las ON. Hay vencimientos ahora julio 23, que por ahí energéticas, como bien decías, son súper interesantes y también son caucionables dentro del mercado. Entonces, si necesitas algo de liquidez, también es una herramienta muy buena para tomar caución. Las tasas de caución también están bastante atractivas en el mercado y bueno, puede ser una excelente opción en caso de necesitar liquidez con ese fondeo de inversión. Seguimos con la otra pregunta. ¿Qué parte de la curva SER te parece atractiva? Perdón, estaba muteado. Ahí yo un poco lo respondí, pero la parte más atractiva me parece que es eh, la parte corta. O sea, no compraría deuda SER más allá de 2020, más allá de mediados de 2023. Por los riesgos que mencionaba. O sea, entre mediados de 2023 y fines de 2025, la deuda SER va a sufrir mucho porque creo que vamos a tener el problema de que el mercado se va a preguntar cómo el gobierno va a financiar la deuda SER.
ya lo que es 26, 28, como una apuesta también, como esto de invertir en un bono en dólares porque tiene baja paridad, o sea, porque vale relativamente poco, no es una mala apuesta porque, por ejemplo, el bono que vence en 2026, el TICI 26, hoy la paridad es muy baja. Entonces, aunque haya una reestructuración, uno puede salir ganando y está largo inflación, que Argentina va a tener inflación, digamos, lamentablemente por bastante tiempo, al menos 22 y 23, seguro. Hay que ver 2024 con algún plan de estabilización si eso no logra bajar un poco, pero me parece una apuesta bastante atractiva. Sí, para el que es más conservador, todo lo que es antes de mayo, abril de 2023, creo que es una buena apuesta para poner los pesos y que no pierdan valor versus la inflación. Perfecto, Juan. Bueno, la última, para tu columna, ¿crees que el dólar le va a ganar a la inflación? Un poco estuviste comentando esto, pero tenemos que hacer la pregunta. Eh, creo que, creo que no, creo que la inflación le va a ganar al dólar, creo que es el intento del gobierno, creo que el gobierno va a intentar por todos los medios eh, que la inflación sea, eh, digamos, que el dólar, perdón, vaya por debajo de la inflación, justamente para no tener que convalidar una devaluación del dólar oficial. La chance de éxito, como le decía, eso es 60%, o sea, no estoy muy convencido de que ese sea el resultado final. Lo que sí sé es que van a poner todos los cañones para que eso suceda. Así que creo que un poco esa es la expectativa que tenemos nosotros, ¿no? Que la inflación va a ganarle al tipo de cambio y ese va a ser el intento oficial del gobierno. Perfecto, Juan. Bueno, un gusto siempre compartir toda la información que nos acercás, muy útil. Y bueno, contar con tu presencia siempre es un honor. Muchas Damos gracias a paso, ustedes. gracias. Damos paso a Dolores, que nos va a hablar de todo lo que es mercado granario, internacional y nacional. Bienvenida, Dolo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a ver, a empezar a hablar con... Ahí está. Ahí se ve bien la pantalla. Ok. Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar por el informe de ayer del USDA. La verdad que en este escenario mundial tan complicado, el USDA sigue siendo positivo. Creo que como síntesis, y lo tengo que poner en un renglón, gracias al USDA la soja tuvo algún respiro ayer, que en términos relativos su precio venía retrasado, sigue retrasado de hecho contra los cereales. Reduce la producción de Estados Unidos a 117 millones. Esto deja un rinde muy cerca del mínimo de rango esperado. Con esta producción, acá vemos en el gráfico de arriba a la derecha, las existencias finales de la soja en Estados Unidos, quedan los niveles más bajos de los últimos 6 años, le deja poco espacio, o sea, una oferta más limitada a lo que es la demanda hoy Estados Unidos, y esto quiero hacer hincapié porque es muy importante, está con todo este proyecto doméstico de los diésels renovables, con una demanda, creando una demanda, como decir, un nuevo país dentro de Estados Unidos, solamente comprando soja para aceite de soja, para producir estos biocombustibles. Fíjense la columna verde, que es los datos de molienda, de crushing en Estados Unidos, cómo son los que están prevaleciendo, y probablemente en los próximos años veamos un salto muy grande. El estimado es más de 15 millones de toneladas que crezcan en los próximos años para cumplir con todos estos mandatos. El aceite de soja tiene una ventaja impositiva sobre los otros aceites. En el único estado que no le va tan bien es en California, donde ahí tienen otros aceites esa ventaja, pero bueno, Estados Unidos, un supply demand más ajustado. Y la otra buena noticia que dio luz de ayer es que devuelve a China 1 millón de toneladas de importaciones que le había sacado el mes pasado. También sube oferta de Sudamérica, y eso, bueno, después vamos a ver un poco el clima de Sudamérica, nos llena de preguntas, de decir, bueno, en definitiva, a nivel mundial, el equilibrio va a venir de una producción sudamericana que va a tener que atravesar una tercera línea seguida.
Vamos a seguir con maíz. En el maíz podemos decir que fue más neutral alcista, también baja producción de Estados Unidos a 353 millones de toneladas, 352 y algo. Es una producción muy por abajo de los 380, casi 30 millones menos de lo que esperaba al inicio del ciclo. Con esta producción Estados Unidos queda con existencias finales en los niveles más bajos desde el año 13-14. Estos 21 millones fue cuando tuvo esa seca tan grande, o sea, están quedando en un nivel bastante ajustado. Estados Unidos también como exportador está muy caro, viene muy atrasado con las ventas de maíz, no así con las de soja. Las de soja están un poco más en línea, a grosso modo, pero en el maíz de Estados Unidos hoy está $40 más caro que el maíz sudamericano, así que está fuera de competencia, y eso explica por qué está tan atrasado, y explica por qué Luz ayer bajó en 2,5 millones de toneladas sus exportaciones de maíz para el año que viene. Bueno, hay también una pequeña baja de su consumo, no cambia el número de importaciones de China, así que dentro de todo el maíz sigue siendo un escenario ajustado. Y bueno, y en trigo, ya en el reporte del 30 de junio de existencias, y que también hace una revisión de la producción de trigo, había bajado la producción de Estados Unidos en, creo que eran 4 millones de toneladas, y acá está batiendo récords, que lo decía ayer el informe de Luzda en la parte de adelante, está en las menores exportaciones de los últimos 50 años, está con los stocks más bajos desde el 2007-2008, está con la menor relación stock-consumo desde el 13-14, Estados Unidos está perdiendo rol como exportador de trigo, está perdiendo producción, y está complicado en este momento que están sembrando los cultivos de inviernos donde persisten las condiciones secas, son especialmente en las planicies trigueras. También el trigo, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de todo lo que pasa en el Mar Negro, pero la relación esta que hacemos siempre de la relación stock-consumo en los 6 principales productores exportadores sigue siendo la más baja desde el 2007-2008, o sea, el escenario de trigo sigue siendo ajustado. Europa bueno, ayer le subí un poquitito Luzda, perdón, me olvidé de decir, en maíz le baja la producción de Europa, eso también ya estaba esperado por el mercado. Lo que me llamó la atención es que casi no cambió los números de trigo de Ucrania, de exportaciones, sigue siendo bastante ambicioso, a pesar de que hoy, por todo el tema de las disrupciones por la guerra y demás, o sea, hay un 40% menos, o están al 60% de lo que se había embarcado el ciclo anterior. El USDA mantiene los datos de Rusia cuando el mercado esperaba más oferta, o sea, en definitiva sigue dejando un mercado ajustado. Creo que puede llegar a seguir cambiando, o a cambiar en algún momento los números de exportaciones. En Rusia están hablando de que van a sacar los cupos de exportación, está un poco más demorada. Eso es un fiel reflejo más allá de las sanciones, también de una menor demanda en general. La menor presencia de Ucrania como exportador de maíz, eso directamente fue a beneficio de Argentina y de Brasil. Hoy nosotros estamos exportando a destinos típicos de Ucrania, del norte de África, que digamos compran, pero están comprando más volumen de lo que venían en otros años. Y por último, y cierro acá el tema de Ucrania, es los datos de siembra al 10 de octubre de cada año están recontra atrasados. O sea, si al 10 de octubre de cada año los datos de siembra de los cultivos de invierno son más o menos entre un 70 y un 75% del área proyectada, hoy estamos abajo de 2 millones de hectáreas, así que esto nos daría la menor área estimada del 2003-2004. Ojo, el año que viene, en estos jugadores tan importantes, Ucrania, un jugador tan importante, qué oferta vamos a tener en caso de que toda la situación actual siga tan complicada. Así que bueno, cerrando temas, números de oferta y demanda.
A nivel mundial estamos con relaciones stock-consumo por debajo del promedio de 10 años y en el caso de los tres, volviendo a estos números 2012, 2013, 2014, donde eran relaciones mucho más ajustadas. Y para Estados Unidos, bueno, ya lo vimos antes, un poco en general, también con relaciones más por abajo del promedio de los 10 años, y con poco margen de error hacia adelante. Bueno, y ahora el baldazo de agua fría. La otra noticia de esta semana fue lo que dijo el FMI, y la verdad creo que fue lapidario en muchos puntos. ¿Y qué pasa? Hoy no puse la curva larga de Chicago. Si miramos Chicago, los precios internacionales de los granos, más allá de alguna volatilidad, por supuesto, estamos en los niveles más altos en al menos 10 años. En algunos casos tocamos, inclusive con las hojas se llegó en este último año, en términos nominales, se superaron los precios del 2012, pero estamos en un mundo empobrecido, con un costo de dinero creciente, que pone en jaque la demanda de muchos países, en especial emergente. También leía una noticia que decía que, por ejemplo, ayer Egipto tenía 5 barcos esperando para desembarcar trigo, y que no tenían dinero para pagar las cartas de pago, ¿no? De todo lo que es el pago de los barcos para que puedan desembarcar. Así que este contexto mundial, con un crecimiento en baja muy, muy fuerte, para una caída del 6 al 3%, en el 3,2% en el 2022, el FMI dice lo peor está por venir, y cómo se sale de esto. Bueno, y vamos a depender cómo se sale de esto del curso de la guerra, de cómo se van calibrando las políticas monetarias y de la evolución de la política de China. China, este sábado 16 empieza el tercer mandato de Xi Jinping. China tiene una contracción en la actividad inmobiliaria histórica. En el PBI de China la actividad inmobiliaria es el 25%, fue uno de los grandes motores de crecimiento. Hoy China sigue demandando por una inercia propia, pero es imposible que aumente sus números de demanda. Contra un 8,1 que creció en el 2021, se espera un 3,2 en el 2022, y un poquito mejor, un 4,4 en el 2023. Así que en este contexto de un mundo empobrecido, con inflación alta, con mayor costo del dinero, con una crisis energética en Europa, también el FMI dice, van a pasar un invierno muy duro, pero el próximo invierno va a ser peor. O sea, es otro de los statements fuertes, creo yo, que dijo. Estamos en los números más bajos de crecimiento desde el 2001, y en esta fragmentación geopolítica del mundo, por supuesto que hay una disrupción del comercio, y hay un crecimiento aún mayor del que vimos en la pandemia del proteccionismo. Bueno, ni hablar que todas las alertas que pone el FMI es como, es todo al revés de lo que está haciendo el gobierno de acá, ¿no? El FMI dice, ojo con la tentación de subir la carga fiscal, ojo con la tentación de poner cuotas, de restringir exportaciones. Las señales de precios altos son señales para subir la oferta y bajar la demanda. Así que bueno, no hace falta que todo eso se los lea. Pero bueno, en este escenario tan complicado, los precios de los granos siguen en niveles extremadamente altos, históricamente altos y volátiles, y el dinero sigue metido en Chicago. Después la pregunta es hasta cuándo, y yo creo que es hasta que se pueda confirmar una desaceleración más fehaciente de la demanda, o digamos, en contra de eso está el clima. Si no tuviésemos los problemas climáticos que hubo
en estos últimos años, si tuviésemos ofertas más cómodas de granos, stocks más altos, relaciones de consumo stocks más altos, probablemente los granos, que hoy son los grandes ganadores en todos los activos desde inicio de año, no estarían ahí. Fíjense, el interés abierto, más allá de que siguen largos, que estacionalmente ahora pueden empezar a salir con la cosecha de Estados Unidos, el interés abierto es el dinero que hay metido en Chicago a esta altura del año, son los más altos de la crisis del 2008-2009. Perdón, son más altos que en ese momento, aunque son más bajos que a la misma altura de otros años. El otro punto, bueno, es Sudamérica. Acá hice un gráfico, el colorado son los años niño y el azul los años niña, y grafiqué la variabilidad de los rindes de soja y maíz en Brasil y en Argentina. Entonces por eso digo, es altamente difícil, no digo que es imposible, con una tercera niña, ya con menos reservas, con un escenario, ustedes lo saben mejor que yo, mucho más complicado a nivel productivo, pensar en las producciones que hoy están detrás de esos supply demand de Luzda. Ayer bajó la producción de trigo en 16 millones y medio, pero bueno, yo pongo en duda los 152 que dice para Brasil y los 51 de soja. También ayer salió una nueva actualización del ENSO, del niño-niña, y decían, algunos dicen, bueno, esto para enero puede llegar a aflojar un poco, ojalá que así sea, pero lo cierto es que con las condiciones actuales creo que es muy difícil apostar a producciones tan altas para el año que viene. Bueno, y aprovecho que me metí en el tema clima y voy a seguir con la papa caliente, que es el trigo. Di vuelta a toda la charla hoy, vamos a arrancar por el tema que hoy está en la tapa de los diarios, que se van a cerrar exportaciones, se van a poner cupos, y la verdad, si yo miro para atrás, miren, este precio de 700 y pico de dólares, fue un año también intervenido, y esto fue como el pico de cierre del ciclo. La producción anterior había sido de 8 millones de toneladas. Estuve revisando por área, por bases históricas para atrás, y llegué a un número recortando en distintas regiones más que en otras, rindes promedios, área cosechada, y sin ser demasiado drástica, llegó a una producción de 13 millones de toneladas. La anterior que venía manejando en mis balances de oferta y demanda era 16, son 3 millones de toneladas menos. Con 3 millones de toneladas menos y asumiendo un consumo local de 6,7 millones de toneladas, es imposible que Argentina exporte los 9 millones que hoy casi tiene declarado para el ciclo 22-23. A pesar de que tomo, bueno, el carry que es el mismo que toma la Secretaría, exportando 6 millones quedamos ahí justitos, muy muy justitos, pero bueno, ese sería el número que habría que manejar. Si pensamos que son 13, si pongo toda la carne en el asador, todos los descuentos de área de rinde, llega una producción de 8 millones de toneladas, así que bueno, podemos volver acá. Con estos 9 millones estas son las 9 millones de JB declaradas por fecha de inicio de embarque. O sea, si yo miro esto, en diciembre, enero ya está, se muere el mercado de trigo. Nos quedamos sin mercado de trigo para adelante. Así que bueno, esta es la evolución de rindes, y ese 8 millones de toneladas que les decía antes es tomando un rinde parecido a este del 2007-2008, que también fue una campaña bastante complicada. Bueno, siguiendo con los números de trigo, y acá la exportación obviamente está corta, no sé quién está pudiendo comprar hoy trigo, con 5 millones que tiene comprada y 9 millones que hay declarados, estaría faltándole 3,7, casi 4 millones de toneladas. Hay que ver qué pasa con esto, con todo este dinero adelantado, hay que ver cómo
¿Cómo sigue para adelante? Tenemos lo que todavía falta para saber el número final cuál va a ser. Todavía seguimos transitando las fases productivas. Como me decían, lo que no nos sacó la falta de lluvia, nos lo sacaron las heladas en algunas regiones. Todavía hay más pronósticos de heladas para este fin de semana, para el que viene. O sea, la verdad que el trigo es una papa recaliente en un mercado bastante incierto y con muy poco criterio a la hora de solucionar los problemas. Mientras tanto, el trigo, bueno, en esta lectura que hacemos, nosotros siempre leemos el mercado con el cierre de ayer contra cómo estaba hace un mes y hace 2 meses en las charlas anteriores de estrategia. Respecto del mes pasado, el trigo sube casi $10. En Chicago tuvo ese salto el lunes 10 cuando fue la invasión el ataque de misiles, todo el tema, bueno, de las nuevas interrupciones. Este precio, ayer me fijaba eso, todavía son $200 abajo del máximo que hubo en mayo. O sea, fíjense cómo se desaceleró. Bueno, después entró toda la cosecha del hemisferio norte, pero si pienso como potenciales de precios en los canales alcistas que pueden entrar a nivel técnico, todavía el trigo puede seguir teniendo bastante firmeza para adelante en el mercado de afuera. Bueno, y acá la misma lectura del mercado a término como referencia de precio, y es un mercado que explotó en el último mes con una suba de 3.35, un enero que estaba abajo de cerca de $310 a 360, o sea, esta suba de $50 del mercado, con precios sin oferta. Y acá, perdón, si yo miro las capacidades de pago en función de los valores, perdón, en función de los valores FOB, todos los precios están muy por arriba de la capacidad teórica de pago para adelante. Así que si yo pienso en términos de toda esta sobrevaloración del mercado que hay por una producción que todavía no se sabe cuál va a ser, y una incertidumbre muy grande, y potenciales intervenciones de mercado, intervenciones en un año de escasísima oferta, y la verdad que estos precios no son precios, realmente es muy difícil ponerle precio. Y como reflexión general, el riesgo de todo esto es que el mundo se desplome, todas esas aseveraciones o reflexiones del FMI se vuelvan o se acerquen o se enfaticen, y que la caída de precios sea tan abrupta y más allá de nuestra propia limitante de oferta, estos precios se terminen desplomando. Este es el riesgo que veo en estos valores de trigo, que sí, en términos históricos son espectaculares, o sea, no hay discusión respecto a eso. Agus, ¿tenés alguna estrategia de trigo? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, vamos a empezar con unas estrategias de trigo. Con el precio del diciembre, las opciones de trigo, hay mucho más volumen en diciembre que en los diferentes meses. Diciembre en 360,50, comprando un PUT 336, que ayer estuvo valiendo $7, se puede poner un piso en 329, sin techo alguno y acompañando toda la suba que pueda tener el mercado con la mercadería. Con un gráfico que quedaría de esta manera, un piso 329 acompañando al mercado. Y si no, un put sintético, que esta me parece una buena posibilidad para los que tienen inclusive vendido algún forward o algo, la venta de un futuro o la venta de un forward, comprar un call 380 gastando $10, con
con una volatilidad alta. Las opciones de trigo están con una volatilidad muy alta, producto de parte de todo lo que acaba de comentar Loli, pagando unas diferencias máximas de $19,50, poniendo un piso en $350,50 y acompañando al mercado desde los 380 hasta donde llegue. El gráfico quedaría de esta manera. Por mi parte, con trigo, ahí ya estaríamos, así que te dejo, Loli, para que sigas. Sí, lo que me quedé pensando es si se da una baja producción y una escasez, también la otra es jugar al spread, o sea, lo más probable es que el diferencial entre los valores de nueva cosecha y las posiciones diferidas sea grande, o sea, tomar un poco este diferencial, ¿no? Vender corto y comprar largo, pero bueno, eso depende de cada uno qué estrategia quiera tomar. Esa quizás es otra buena para el trigo. Bueno, vamos a seguir con la soja. Soja, esto es lo que nos dejó, más allá de la discusión, uno de los que dice granos, otros lo que dice Secretaría. Secretaría está en 7 millones y pico de toneladas comercializadas. Las de JB sí pegaron un salto. ¿Se acuerdan que siempre hablábamos las de JB combinadas del complejo de soja están un 30% por debajo del año pasado? Esta es la gráfica. Después del dólar soja, con 10 millones combinadas de todo el complejo, entre aceite, harina y poroto, pasamos adelante del volumen declarado respecto del año pasado y del año anterior, del 2020 y del 2021. Seguimos abajo del 2019, pero la harina, que venía muy muy pobre, con 14 millones y medio declaradas, pasa a 20. En poroto de soja son 3 millones lo que tienen que exportar en estas semanas, que es los 90 días posteriores, creo que es el límite máximo. Bueno, y en aceite son 700.000 toneladas. El aceite debería tener años muy, muy positivos para adelante en función de la oferta que Estados Unidos deje de darle al mundo. La verdad que en eso sí que soy muy optimista. Bueno, este es el dato del selling pace, del ritmo de venta del productor. Fíjense, veníamos a niveles recontraplanos y más en los últimos tiempos pre-dólar soja, porque todo el mundo decía, bueno, alguna medida van a tomar, así que ahí se había restringido mucho más la oferta. Hoy superamos un volumen promedio de 5 años. También bajó fuerte, menos de un 40% el volumen quedó a fijar. Y bueno, acá los datos que decíamos, ¿no? Las de JB, probablemente este número de industrialización quede un poco más alto, así que bueno, así queda el cuadro de la soja para adelante. Por su lado, Chicago, bueno, lo que decíamos, ¿no? Mientras el trigo subió, el maíz se mantuvo, la soja bajó en el último mes, bajó fuerte, ya con una certeza, a pesar de la suba de ayer, ya con la cercanía de la cosecha. Ojo que de corto plazo también la soja en Estados Unidos está influenciada por la baja fuerte del Mississippi. El 60% de las cargas de Estados Unidos salen por el río de Mississippi, que está en niveles súper bajos. Se espera que por lo menos tengan 2 semanas más complicadas, por lo menos, y esa disrupción en la logística hace que suban los costos de los fletes y bajen los precios de los productos. Lo que no baja como Chicago, baja como Basis, o del lado de la importación, o sea, por algún lado eso siempre se paga. Así que Chicago tiene esta debilidad y la presión de cosecha también de corto plazo. Y bueno, y fíjense acá el dibujo que hizo la soja. Bueno, el inmediato estaba ahí trastocado por ese tipo de cambio diferencial temporario. En noviembre, que muchos pensábamos que iba a aflojar, terminó recuperando, por lo menos en el cierre de ayer. Y quizás esto tiene que ver con que sigue habiendo una demanda de corto plazo, siguen teniendo los exportadores y los crushers márgenes positivos.
Así que eso yo creo que es lo que sostiene la curva de los valores de la cosecha 21-22. Y para la nueva cosecha, bueno, en el último mes son pocos los cambios, y acá la soja nueva, bueno, la gran pregunta es si vamos a pensar que realmente en enero se vuelve un modelo climático normal, se va la Niña y llueve, y probablemente la soja sea la gran ganadora de área, y quizás este sea un gran momento para los precios de la soja hacia adelante. Bueno, tratando de leer algo distinto, yo digo, bueno, este precio, obviamente tenemos premios en el inmediato, si hacemos las capacidades teóricas de pago, tenemos premios en el inmediato, valores de premios también extraordinarios en la soja mayo, o sea, en lo que es el FOB, acá estarían pagando como $200. No obstante, cuando comparamos contra Chicago, o sea, si hacemos el Basic Fast, Rosario contra Chicago, está en la soja Dispo, está en un descuento récord para este momento del año. Esta es la distorsión de este año, ¿no? En general, para los que les gustan los basics, son los momentos que se achican, cuando es la cosecha de Estados Unidos y es el momento para cerrar basics. Bueno, fíjense, este año están recontra altos, o sea, al revés, en vez de cerrar un basic de vendedor, quizás está, para que le guste este tipo de estrategia, pensar en un basic de comprar acá y vender allá. Y en la cosecha nueva, en un MAT mayo contra un Chicago julio, también contra un histórico que es la línea negra, o un promedio de 10 años o de 5 años que están más o menos en menos 120, hoy la soja mayo en valores fase está descontada, está muy descontada, así que pero bueno, son estrategias para pensar, como para traer a la mesa algo distinto. Bueno, estas son las capacidades de pago, después les comparto el PDF, pero lo que quería era que vieran, para que la soja valga 377, tienen que pagar un premio en el FOB inédito, y los exportadores de corto tienen un margen positivo que para el largo plazo no lo tienen, por eso también vienen tan atrasados con las compras. Agus. Sí. Bueno. Vamos con unas estrategias de soja. Bueno, para soja mayo, la compra de un put con el precio que estaba en 377 en el día de ayer, un put 348 pagando $10, pone un piso en 337,70 y sin techo alguno, acompañando el mercado para donde vaya. Después un put sintético, la venta de un futuro en 377 con la compra de un call 412 a $10,70, pagando diferencias máximas de $35 y con un piso en $366,30 y acompañando el mercado a partir de 412. O si no, un piso techo comprando un put 364 con prima 16.40, vendiendo un call 424 con prima $6,70, con un costo de $9,70, ponemos un piso en $354,30 y un techo, un precio máximo de venta en $414,30. Así quedaría el gráfico de un piso en 354, acompañando el mercado, menos 9,70 y un techo en 414. Recordemos que las opciones se pagan a dólar oficial, después al momento de venta, en el caso de venderlas, se cobran a dólar oficial y siempre son una muy buena herramienta para poner pisos y demás. Y lo que siempre les digo, consulten a su comercial para armar estrategias lo más acorde a su necesidad. Estas son estrategias más profundas. Siempre hablen con su comercial para hablar las estrategias que más se adapten a su necesidad puntual. Bueno, muchas gracias.
Bueno, hoy dejamos para lo último el maíz. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? El mercado Chicago retoma los valores que estaban hace un mes, más que nada por la suba de las últimas semanas, y los precios del mercado local suben hasta abril, y tomando un poco la menor oferta de maíz de primicia por todo lo que no se pudo sembrar. Y era un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? Vamos a suponer que haya, lo digo más como una esperanza, no porque tenga mucha evidencia de que eso suceda, en enero se revierta todo este patrón climático sequísimo, que los grandes ganadores van a ser la soja y el maíz tardío. Entonces, acá en estos valores, un poco también la misma reflexión: si el mundo se termina de desinflar y la demanda de los grandes compradores se ralentiza y demás, le va a costar a los granos seguir esta firmeza. Así que bueno, quizás para los que hacen tardío, estos valores de 2.40, tomarlo con cobertura flexible, y bueno, ni hablar los precios de primicia, ¿no? Pensar en disparadores para la venta, porque están muy firmes. La misma lectura que hice para la soja la hice para el maíz. Digo, bueno, a ver, contra Chicago, ¿cómo estamos? ¿Estamos caros? ¿Estamos baratos? Y también pensando que en este momento de fin o de cosecha de ellos, y nuestro momento también del ciclo comercial, es cuando los diferenciales tienden a achicarse, y estamos para lo que es este momento del año en diferenciales bastante altos. No así en abril estamos, era lo que veíamos en la curva esta de precios, esa firmeza que tiene el abril, y también respecto de Chicago, del futuro mayo de ellos, es el que menos descontado está, y bueno, en julio tiene un descuento más alto, más cerca de los máximos históricos a este momento también, para que le gusta jugar a los diferenciales de mercado. También se puede operar Chicago con nosotros, que cotiza acá. Quizás no, lo mismo que dije para soja, en lo que es el inmediato y un maíz tardío, están en valores muy altos. No sé, yo tengo miedo acá en el maíz abril, que quizás termine teniendo algún premio. Con el maíz abril todavía no me animo a jugar hasta que no tenga un poco más certeza de cuánta es la oferta que va a dejar de haber para adelante, ¿no? Así que bueno, cerramos con maíz. A mí me da, con todos los números oficiales, que queda todavía 7 millones de toneladas para embarcar. Se viene declarando, también hubo varias, en el medio del dólar soja, hubo varias declaraciones de maíz nuevo, que estaba en 3 y pico, pasó a casi 9. Y bueno, de maíz viejo quedan, como dije, 7 millones, y este número viene recontraquieto, casi no, es 32 y algo, casi no se declaró nada, así que está un poco más quieto. Y acá, Sergio, ¿estás? Acá ya cerramos con las comparaciones que hacemos todos los meses de la curva de precios contra un tipo de cambio futuro, y tomando las consideraciones que dijo Juan Ignacio. Mercados de futuros, como vimos en los 3 granos, subió. Tipo de cambio futuro respecto del mes pasado, siempre que hablo respecto del mes pasado, las cotizaciones más cercanas bajaron, y las más lejanas quizás subieron un poco, y las tasas también subieron un par de puntos. La suba fuerte fue el mes anterior. Entonces estas estrategias en definitiva nos siguen dejando, tomada plata de hoy, obviamente puede haber alguna diferencia en el mercado que se tome, pero nos siguen dejando mejores precios para los granos, como para tomar alguna oportunidad de compra. Sergio, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, Dolo. Sí, perfecto lo que decís. Hoy, si bien las tasas de descuento de cheques en SGR están aparentemente altas, rondando
operaciones de 200 días, que es lo que realmente tiene volumen de mercado. Plazos más largos no hay mucho, quizás se puede hacer, depende del día. Si lo ves contra inflación y demás, siguen siendo interesantes, además de todos los beneficios impositivos que comentamos siempre con respecto al descuento de cheque. Con respecto a cómo calzar toda la parte de insumos, tenemos que ver dos puntos importantes que están pasando afuera del país, en el ámbito internacional, con respecto a presión de precios. Se está dando una presión bajista con respecto a lo que son nitrogenados, dado que el mercado comprador de estos insumos está retraído. Entonces, hay poca demanda internacional de estos productos y hay una alta oferta debido a que hay stock en los puertos proveedores de este insumo. Y con respecto al mercado nacional, estamos viendo por ahí un retroceso de algunos precios, más que nada con respecto a urea, de lo que vimos el mes pasado. Son valores altos si lo vemos contra el año pasado, a mismo periodo de tiempo, pero siguen siendo por ahí una muy buena estrategia para resguardarse a nivel de inversión, ya que se siguen comprando a tipo de dólar oficial, y como bien decía Juan Ignacio, en algún momento a nivel nacional vamos a estar teniendo algún problema de desabastecimiento. Hoy no es así, hoy hay fertilizante, hoy se puede comprar, no hay ningún problema, pero a futuro quizás es una muy buena estrategia seguir con la compra, aprovechar esta curva invert de dólar oficial contra dólar futuro, y aprovechando también la tasa de descuento SGR un año. Otro inconveniente que estamos teniendo es la alta tasa de las tarjetas agro. Las tarjetas agro están, digamos, por arriba del 95, 100 o 110% en algunos casos. Con lo cual, esa vía de financiación muy común usada en el mercado, hoy ya no es tan disponible. Con lo cual también da un excelente pase con respecto al canje de granos. Si vemos lo que es soja futuro, como bien decías vos, Dolo, en una soja mayo, por ejemplo, contra un canje de un insumo hoy, es una excelente curva en relación precio-producto. Entonces, para el que disponga de soja mayo, que comúnmente sigue con producción, es una excelente manera hoy, por lo menos, de tener visto el tipo de cambio, tener calzado el precio de ambos productos, y ya ir poniendo en su Excel un valor certero de compra de insumos. Entonces, es una excelente estrategia hoy por ahí calzar ese canje hoy, inclusive hasta se le puede poner a esa soja por canje una opción, como bien comentaba Agustín recién, por ahí especular con un call sobre alguna otra posición, como también decías vos, Dolores, en posiciones diferidas de soja, y por ahí inclusive hasta captar una suba de precio. Con respecto a lo que es combustibles, estamos viendo por ahí un alza de precios, pero todavía si uno ve la curva contra los insumos agro, sigue retrasado el combustible a pesar de los aumentos que estuvimos viendo a lo largo del año. Entonces es una excelente estrategia hoy poder inclusive aprovechar el canje grano por combustible. Y tenemos una nueva herramienta que estamos pudiendo tener el combustible hoy pago a cosecha financiado por SGR. Así que también contáctense con sus comerciales como para poder armar esa estrategia de mercado. Dolo, ¿estás por ahí si querés? Y tenemos alguna pregunta Acá también. estoy. Sí, ahí tenemos una pregunta del maíz, ¿cuánto estimamos? La verdad que no hice las cuentas como las que hice en trigo, pero así a grosso modo podemos pensar que si contra, no sé, 50 millones, que es el número que yo tenía estimado de maíz nuevo, que lo que es primicia sea, o de primera sea, no sé, cerca de 18, 20 millones, y eso es lo que está en riesgo. Yo creo que el que pudo sembrar y el que tiene maíz de primera le va a sacar muy buenas condiciones, pero no sé exactamente, no lo tengo dimensionado, pero lo que está en riesgo es eso, entre 18 y 20 millones de toneladas. Es mucho, y más tomando el riesgo que ya tiene
trigo, bueno, cebada, ni hablar. Están comprometidos esos dos productos. Perfecto. Esos 3 productos. Esos 3. Perfecto, Dolo. Te comento algo más con respecto a Silo Bolsas. También estamos viendo una gran oportunidad de precio de compra de Silo Bolsas hoy. El mercado de Silo Bolsas también está, digamos, en una oportunidad, y en una oportunidad también de financiarlo un año y ya quedarnos con la bolsa hoy, tanto para el que pueda llegar a tener FINA, que bueno, estamos viendo con estos problemas de trigo y cebada que bien comentabas, o inclusive hasta quedarse con esas bolsas para maíz o para ya más adelante para la soja. Pero es una excelente oportunidad hoy comprarlas a dólar oficial, tenerlas, guardarlas y bueno, ya ir financiándolas inclusive este un año, ¿no? Así que bueno, quería comentar eso. Bárbaro, sí, dólar oficial, todavía están las bolsas, están las opciones, así que también es otra de las recomendaciones que hacemos. Ver el tema de spread entre mercados y pases también dentro del mismo mercado, quizás algunas coberturas de corto se puede llegar a hacer aprovechando los precios y las formas que van tomando las curvas diferidas. En lo que es mercado físico, también los que operan MATBA ROFEX, fíjense que en las posiciones diferidas se está pagando un muy buen diferencial el MATBA contra un mercado físico. Así que bueno, después las primeras recomendaciones tienen que ver con el Excel pura y exclusivamente, poniendo los números en el Excel, o sea, todo teórico. Estas son digamos, las prioridades que daría la venta según los precios y las relaciones de precios. Los primeros que vendrían serían trigo, maíz y soja, y de nueva cosecha, trigo, maíz abril, maíz julio y la soja. Como digo, son en términos relativos, pero bueno, y también como decimos siempre, son momentos complicados para el mundo. Argentina no, está más complicada que el mundo todavía, entonces el temor de que los precios se puedan llegar a escapar, tenemos que ser prolijos con todo el tema de disparadores de ventas y coberturas y demás. Y bueno, en estos días vamos a tener noticias con el trigo, seguramente, no sé qué, o sea, políticamente, cómo pueden llegar a manejar ese exceso de declaraciones que hay, ¿no? Pero si lo hacen, el mercado se va a terminar en febrero. Sí, tal cual, estamos expectantes a más que nada lo que pase políticamente, a ver cómo queda este mercado. Bueno, ya el reflejo de que falta el trigo ya lo tenemos, pero bueno, hay que ver cómo sigue el mercado. Bueno, quería agradecerles a todos los asistentes el tiempo de compartir con nosotros este webinar. Agradecerte, Dolo, siempre por contenido, súper práctico y muy completo. Agus también, todo lo que nos acercás de MATBA ROFEX. Los despedimos, los invitamos a que se conecten con cada uno de sus comerciales, a por ahí a despejar dudas, a plantear escenarios, a charlar un poco de qué se puede hacer. Siempre decimos que en estos momentos, si bien hay grandes problemas de mercado, grandes problemas políticos y demás, es un momento por ahí de oportunidades o de ver un poquito en el bosque a ver qué encontramos. Y bueno, gracias a todos. Que tengan un excelente día. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias a todos.